Bienvenidos una vez más a este espacio, a este segmento que tenemos acá en radio y en el canal Emanuel TV. Estamos ya en la antesala a otro aniversario más, 25 años de estar al aire. Y en esta ocasión hemos invitado a nuestro hermano pastor, conferencista, licenciado, actualmente rector del Seminario Bíblico de Chimaltenango. Él está con nosotros, pero él se va a presentar también para que él nos cuente ahí su nombre, otros pormenores, y entremos de lleno ya a esta charla que seguramente será de gran bendición. Así que bienvenidos junto aquí a hermano pastor Otoniel Díaz. Le damos la más atenta y cordial bienvenida y entramos ya de lleno a este espacio que tenemos. Hermano, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. No sé si nos quiere contar su nombre, su ministerio, un poquito de su ministerio actualmente. Gracias. Pues saludos a toda la audiencia o teleaudiencia de Estéreo Manuel. Mi nombre completo es Uri Rafael Barbosa Ascanio. Felizmente casado desde hace 20 años. Este año cumplimos 20 años, el 17 de diciembre. Con mi esposa, el Señor nos bendijo con 2 hijas. Y actualmente el Señor nos permite servir como familia ahí en el Seminario Bíblico Guatemalteco, ubicado en Chimaltenango. Amén. Gracias, hermano. Muy amable. Hermano pastor. Muy bien, que Dios le bendiga, hermano Uri. Nuevamente, pues bienvenido acá a la Iglesia Centroamericana Alfa y Omega de Tacaná San Marcos, como también a estos 3 aniversarios que van a haber, ¿verdad? Algunas preguntas que tenemos para usted en relación a sus padres, su trabajo, su oficio que hace y la profesión de usted, ¿verdad? Creo que ya dijo una parte, pero quisiéramos saber un poquito más de eso. Claro que sí. Bueno, mi padre fue pastor desde que tengo memoria. Antes de ser pastor, él fue militar. Él amaba la vida militar allá en Colombia. Mi familia es colombiana. Sin embargo, él salió de su casa paterna con muchos vicios en su vida, pero el Señor lo encontró. Y el Señor lo enamoró de sí mismo, de él mismo, refiriéndome a Dios. Y pues al poco tiempo mi padre comenzó a estudiar en un instituto bíblico en Venezuela. Posteriormente fue a otro instituto bíblico en Ocaña, se llama la localidad, una ciudad, Ocaña, norte de Santander, allá en Colombia. Y en ese tiempo de ministerio práctico conoció a mi mamá. Mi mamá pues, era una de los 4 hijos de una persona que se dedicaba a cultivar café allá en Colombia. Un caficultor. Por eso me encanta la vida de café. Y el café también. Entonces, mi abuelo materno, que amaba el evangelio, cada vez que él conseguía una finca, él solía vender finca, comprar otra. Él lo que hacía en la finca era construir una capilla. Y a los primeros que invitaba eran sus trabajadores. Excelente. En este caso a los recolectores o a los trabajadores de la finca. E invitaba a alguien del instituto bíblico. Y ahí llegó mi padre a esa finca. Llegó a predicar, después llegó a la localidad, conoció a mi mamá, contrajeron matrimonio. Yo soy el hermano mayor de 3. Tengo un hermano y una hermana, la menor de casa. Y mi papá se dedicó al ministerio a tiempo completo. La pasión de él era el evangelismo. El evangelismo. Y en esta tarea se dedicó a fundar iglesias o a levantar iglesias caídas, por ejemplo. Y el Señor lo respaldó grandemente. Toda mi vida, desde mi nacimiento, yo, al igual que los hijos de muchos pastores, nací en las bancas de una iglesia, jugué entre las bancas de iglesia,
Conocí los ritos y las ceremonias de iglesia evangélica o los gajes de ser un hijo de pastor desde mi más temprana infancia. Así que todos los recuerdos que tengo allá en Colombia, de mi infancia, de mis primeros años, se los atribuyo a la vida de iglesia, la misión Alianza Evangélica, se llama Iglesia Alianza Evangélica. Es muy parecida, casi un calco de lo que es la misión centroamericana aquí en Guatemala. Muchas gracias. Excelente, hermano. Gracias. Bien, continuamos acá. Nos ha compartido él un poquito de sus padres, de sus primeros años como niño. Y después, hermano, no sé si nos quiera o pueda compartir un poquito acerca de su juventud, ¿verdad? Algunos pormenores. Sí, claro. Siendo ya joven, salí del colegio, yo quería estudiar en la universidad. Al salir de la adolescencia, yo comencé a trabajar con los jóvenes de la iglesia en donde papá era pastor. Me iba muy bien trabajando con jóvenes. Yo me desenvolvía bien, me sentía muy cómodo en esa tarea. A veces me tocaba compartir la palabra, me daba el privilegio. Y papá, muy buen observador él ya está con el Señor hoy día. Él me dijo, hijo, yo creo que usted tiene habilidades para predicar la palabra. Yo creo que el Señor lo está llamando. Y debido a la experiencia que habíamos vivido como familia pastoral, una experiencia muy dura, como pastores misioneros, como familia pastoral misionera, yo no quería eso. Y yo le dije a papá, mire, yo no quiero esto. Yo le quiero ser franco, yo pues admiro lo que usted hace, lo acompaño, lo secundo hasta donde usted desee. Yo respetaba mucho a mi padre, pero ser pastor no es lo mío. Yo quiero estudiar derecho, quiero ser abogado. Y en efecto yo comencé a estudiar derecho allá en Colombia. Pero cada vez que me encontraba mi papá, me decía, hijo, yo lo imagino detrás de un púlpito, no detrás de un tribunal de justicia, detrás de un estrado. Entonces, y él oraba. Y mi madre, que es una mujer de oración, igualmente, oraban por mi vida. Teniendo yo unos 17 años, ya me cansé de estar viviendo a la sombra del pastor Ángel Barbosa. Entonces decidí irme para donde mi abuela, ella vivía en una ciudad distante. Y estando ahí con mi abuela, yo me sentí libre. Yo dije, aquí sí puedo hacer lo que quiera. Y en esos 2-3 años, yo probé lo que no me había sido posible hasta ese momento. Gracias a Dios nunca bebí licor, nunca consumí sustancias, nunca tuve una vida perdida. Pero para tocar fondo no es necesario terminar en una banqueta, en un andén borracho o consumido por la droga. Yo abandoné la iglesia, le di la espalda al Señor y toqué fondo. Y yo comenzaba a trabajar porque me era necesario trabajar para poder estudiar. Entonces comencé a trabajar en una cosa, en otra. Tuve como 10 empleos en 2 años. 10 empleos diferentes en esa ciudad, una ciudad muy populosa, muy grande en Colombia. Y yo después me di cuenta que yo parecía como Jonás. En todo barquito que me subía, ese barquito terminaba. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Y llegó un momento en que yo sentí tanta presión y yo dije, Señor, ¿qué quieres conmigo? Y molesto con Dios. Le dije, Señor, ¿qué pasa? Quiero trabajar, quiero avanzar en mi vida y nada parece salirme bien. Hasta que un pastor amigo en Colombia, que fue mi pastor, él me dijo, ¿y no será que el Señor te está llamando al ministerio?
Y se repitieron, hicieron eco las palabras de mi papá. Entonces volví con mi papá, a la casa de mi papá, como un pródigo. Y cuando regresé, comencé a involucrarme mucho más con la iglesia que pastoreaba mi padre. Y 2 años después, 3 años, papá pasó con el Señor de un ataque cardíaco. Y el velorio de mi papá fue tan multitudinario, fue tan especial. Yo veía gente ahí que yo no conocía. Gente llorando. Gente de las iglesias diferentes donde papá había hecho ministerio. Y dije, yo quiero morir así. Y en ese momento yo decidí ir al Instituto Bíblico a prepararme. Papá no vio eso. Papá murió y nunca lo vio. Ni siquiera como Moisés desde el Monte Nebo, no pudo verlo ni siquiera de lejos. Pero yo entré al Instituto Bíblico a partir de la experiencia del funeral de mi padre. Estudié 6 meses, tiré la toalla después de 6 meses. Otra vez tuve un bache como de 3 años. Hasta que en el año 2003 me habían llamado para ser pastor asociado de la iglesia central de la Misión Alianza allá en Colombia, allá en Bucaramanga. Y un día cualquiera, el pastor no me dejaba el púlpito nunca. Él era muy celoso del púlpito. Predicaban ancianos, predicaba él, pero yo atendía a los jóvenes, yo no era digno de estar ahí. Bueno, y él tenía razón, yo era un novicio, tenía solo un semestre en el Instituto Bíblico. Fue algo fuera de lo común, porque en la misión donde yo estoy, nadie se para ahí a menos que tenga mínimo 4 años de estudio. Entonces yo solo tenía 6 meses, y era natural que él no me lo permitiera. Y entonces, una vez él se enfermó y no pudo ninguno de los ancianos, y ya era martes. Y el pastor me dijo, bueno, te voy a encargar el púlpito, pero me hizo todas las recomendaciones y las advertencias que ustedes pueden imaginar. Y ese día, entonces, yo prediqué. Y justo ese día, providencialmente, llegó de visita una norteamericana. Y ella me dijo después, yo cuando te escuché predicar, yo sentí de Dios, yo tengo que ayudar a este muchacho. Así de mal me vio, digo yo. Entonces, ella estaba apoyando a alguien, a un colombiano aquí en el Seminario Bíblico Guatemalteco. Y le dijo ese alguien, envíame un formulario de inscripción. Yo no sabía nada. Y entonces ese formulario llegó a Colombia, alguien lo puso en mis manos y yo dije, Seminario Bíblico Guatemalteco, Guatemala, ¿esto qué es? Alguien está interesado en que lo llenes. ¿Pero para qué? Llénalo. Y yo lo llené. Y mandé eso, como cuando uno llena un cupón de supermercado y se va, se olvida. Cierto. Y después, a los 3 meses, usted ha sido aceptado en Seminario Bíblico Guatemalteco. Y yo dije, bueno, muy bien, está muy bien, pero no tengo dinero para irme a Guatemala. Entonces, esa norteamericana me invitó a almorzar. Ella no volvió a la congregación, a la capilla, solo ese día. Y después, cuando me invitó a almorzar unos meses después, me dijo, supe que fuiste aceptado en el Seminario Bíblico Guatemalteco. Sí, le dije. ¿Y te vas a ir? No. Mi papá había muerto, yo como hijo mayor estaba a cargo de mi mamá económicamente. Entonces ella me dijo, ¿y qué te impide irte al seminario? Son como lo equivalente a 18,000 quetzales. Yo no tengo ese dinero para irme. Me dijo, yo te lo voy a dar. Si te lo doy, ¿tú te vas?
Vas. Y yo dije, wow, pues extraordinario. Pero no puedo, porque yo estoy a cargo de mi mamá. No puedo irme. Entonces ella me dijo, yo me voy a hacer cargo de tu mamá. Mientras tú estés ahí. Ve y estudia. Yo me voy a ocupar de tu mamá. Y así fue. Año 2004. Qué bendición. Yo vine aquí a Guatemala por primera vez el 24 de enero de 2004. Llegué al Seminario Bíblico Guatemalteco. Así que, siendo lo más breve, esa es mi historia. Muchas gracias, hermano. Excelente, hermano. Interesante conocer la vida del hermano Uri, cómo el Señor lo ha llamado, lo ha usado. Cuéntenos un poquito, hermano, de su matrimonio, de su vida matrimonial. Claro. Cuando yo viajé para acá, para Guatemala, yo tenía 2 años de noviazgo con una joven allá en Colombia. Yo la conocí a ella en un campamento juvenil. Ella era asistente, yo era uno del liderazgo. Y me llamó la atención porque ella, esa joven, todo el mundo estaba jugando ese día, estaba en actividades deportivas. Y estaba yo haciendo unas revisiones cuando paso al frente de la capilla donde nos estábamos reuniendo y veo una muchacha allá en una de las bancas. Yo dije, ¿qué hace esa muchacha allá? Y me acerqué y le dije, disculpa, ¿qué estás haciendo aquí? Y estaba llorando. Y me dijo, estoy llorando por mi familia. Y a mí me impactó eso. Yo me quedé ahí, aconsejé a esa muchacha, oré por ella y después seguimos conversando del caso, como una especie de discipulado. Después el discipulado se amplió al amor. Buen discipulado le dio. Sí, discipulado muy productivo, hermano. Para los solteros que me están viendo. Sí, es clave, uno, encontrar a la persona que el Señor tiene en el lugar correcto. Yo la encontré en el lugar correcto, haciendo lo que era correcto. Claro. Y de ahí en adelante el Señor fue aparejando las cosas. Había tenido 2 experiencias de noviazgo fallidas antes de ella. Una de ellas a punto de llegar al altar. Papá pasó con el Señor pensando que yo me iba a casar con esa persona, pero no fue la voluntad del Señor. Una buena mujer, pero no era para mí. Y el Señor la quitó de en medio. O me quitó a mí de en medio de la vida de ella. Lo cierto es que contrajimos matrimonio con mi esposa. Fuimos 2 años novios, mientras yo estaba aquí en Chimaltenango. Los 2 primeros años de estudio fuimos novios. Pero como ustedes saben, dice el dicho por ahí de manera muy castiza, amor de lejos, felices los 4. yo no. Entonces, en el año 2005, contrajimos matrimonio en Colombia. 17 de diciembre de 2005. Y teniendo un mes, porque no aceptaban a ninguna pareja con menos de un mes de casado aquí en el seminario. Cuando completamos el mes, vinimos los 2 aquí, al Seminario Bíblico Guatemalteco, de tal manera que toda nuestra vida matrimonial, de 20 años, ha sido aquí en Guatemala. En el ministerio en Guatemala. Ajá. 1 año y medio después, el Señor nos permitió la bendición de la primera hija. 1 año y medio después, la segunda hija. Hay una tercera hija con el Señor. No obstante, el Señor nos ha bendecido con estas 2 hijas aquí. Natalie Jiménez Silva se llama mi esposa. Daniela se llama mi hija mayor, nuestra hija mayor. Y Marcela, nuestra hija menor. Amén. Y Gabriela, la que está con el Señor. Está bien. Muy bien, gracias, hermano. Tengo uso de razón desde el año 2006, lo escuché en Zaragoza, Chimaltenango. Es cierto. Y recuerdo el tema que estaba enseñando allá.
Muy bien, continuamos con esta entrevista que tenemos y en esta oportunidad pues quiero preguntarle al hermano Uri en relación a su vida como padre de familia. Usted nos contaba que ya tiene una hija de 18 años, otra menor, pero ¿alguna experiencia en especial? Sí, gracias hermano Otto. Pues tal vez para tratar de puntualizar bien, quisiera remitirme a mi vida como hijo. Soy el mayor de 3 hijos y no fui un hijo fácil para mis papás. Siendo infante fui muy travieso. De hecho, la infancia la tengo marcada en todo el cuerpo, raspones, cicatrices, de todo. Le di mucho que pensar a mis papás acerca de la paternidad. Y siendo un adolescente, cuando me fui de casa, ellos sufrieron mucho. Yo no abandoné la casa, yo pedí permiso para ir donde mi abuela, pero esa salida de casa hizo sufrir a mis papás. Después regresé y tal vez mis decisiones pusieron en incomodidades a mis padres. Y yo siempre que, antes de tener a mis hijas, yo siempre pensé, ¿será que yo voy a pagar con mis hijas lo que le hice a mis papás? Y siempre tenía eso. Pero el Señor extiende gracia. Y recuerden que gracia es favor no merecido. Y no me merezco las hijas que tengo. Han sido buenas hijas. Buenas hijas. La disciplina en la casa es casi ausente porque no ha habido necesidad. Son hijas obedientes, hijas sumisas, hijas que se ajustan a las normas, hijas con las que no hay que luchar. Daniela, la mayor, ha tenido oportunidades por ahí ya de la cercanía de los muchachos, pero me alegra de mi hija que ha sabido decir no y que lo ha hecho con criterio bíblico, sin la presión nuestra. Y la menor es una maravillosa hija igual. Así que como padre disfruto de tener 2 maravillosas hijas. Y bueno, yo sé que al igual que todos los que nos ven, al igual que ustedes, nunca vamos a ser objetivos con nuestros hijos. O sea, siempre va a haber un margen de parcialidad. Así es. Pero en lo que yo puedo decir, en lo que puedo ver, en lo que la gente dice de mis hijas, fui 15 años pastor, siempre ha habido buen testimonio, siempre ha habido una palabra elogiosa en relación con ellas y alabo al Señor por esa gracia. Qué bueno. Gracias, hermano. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. Hablando de la familia, ya de su esposa, de sus hijas. Yo he escuchado esta frase. Cuando se invita a un pastor al ministerio de una iglesia, siempre se piensa en que la esposa es la que debe trabajar con la femenil y el pastor con la iglesia. Normalmente esa es la idea que se maneja, ¿verdad? Pero la pregunta en sí es, ¿su familia lo acompaña en el ministerio? ¿O cómo? ¿Qué rol juegan ellos en el ministerio? Gracias, hermano, por esa pregunta, hermano Fernando. Creo que el éxito, hablándolo en términos bíblicos, es diferente al éxito en términos humanos. El éxito como siervo de Dios estriba principalmente en la tarea de la esposa. La esposa, el cónyuge, puede ser clave o para que un ministerio de un pastor sea lo que el Señor quiere, o para que ese ministerio se vaya a pique. He visto pastores que salen de iglesias, cambian de iglesia a veces como cambiarse de ropa, y en muchas ocasiones tiene que ver con su esposa. Tal vez la esposa no comparte la visión ministerial, tal vez la esposa no los secunda,
tal vez no reciben el apoyo ministerial de su esposa. En mi caso, los dones de mi esposa no necesariamente están aquí en el púlpito. Ella enseña, sí, ella lo hace, pero creo que el fuerte de ella es el servicio. Ella, a los pocos lugares en donde yo he trabajado haciendo ministerio, ella está como Marta, pero tiene un espíritu de María. Es una mujer de oración, es una mujer de piedad. Definitivamente mi ministerio no sería lo que es de no ser por el apoyo de mi esposa. La esposa del pastor es primero esposa y madre, si hay hijos. Después el ministerio está en la congregación. Hay iglesias que quieren usurpar esa tarea y le asignan a la esposa del pastor toda clase de responsabilidades. Creo yo que en lugar de bendición se convierte la iglesia en una carga. Y eso lo especifiqué en mi primer pastorado. La primera reunión que yo tuve con los ancianos de la iglesia, en donde yo fui 15 años pastor, allá en la capital. En la primera reunión yo les dije, hermanos, ustedes me contratan a mí. Y si bien este es un ministerio pastoral, mi esposa, al igual que cualquier otra hermana, se va a integrar voluntaria y convenientemente cuando ella lo decida. No tiene que ser algo impuesto por esta congregación, sino por decisión de ella. Porque la tarea en este momento principal de ella es ser esposa y ser mamá. Y la iglesia aceptó de buena manera esa. Desde entonces, en la iglesia ella estuvo trabajando con las damas, principalmente con las damas adultas mayores. Había un grupo en la iglesia. Trabajó en jornadas médicas, en evangelismo conmigo. En el ministerio itinerante ella me acompaña. No está hoy aquí conmigo porque tenemos una visita de Colombia en mi casa y alguien tenía que recibirlo. En el seminario hemos encontrado un nicho especial para que ella desarrolle ministerio. Ella trabaja con las personas casadas, trabaja con las esposas de maestros, trabaja en diferentes áreas de servicio en el seminario. Así que si antes en la iglesia tenía un ministerio, ahorita se le amplió el abanico sirviendo junto a mí ahí en el Seminario Bíblico Guatemalteco. Muy bien, gracias hermano. Continuamos. Muy bien, vamos a continuar con otra pregunta. Aparte de predicar y enseñar, ¿tiene otro ministerio, hermano, ya sea la música, libros? Pueden haber otros ministerios, ¿verdad?, claro, que están agregados ahí al pastor. Claro, hermano. Yo estudié en el Seminario Bíblico Guatemalteco los 4 años. Después fui a CETEC a estudiar otros 3 años. Estudié en una universidad, en la Universidad Rafael Landívar. Desarrollé una carrera completa y ahí fui a hacer una maestría en el Seminario Teológico Centroamericano en Consejería Cristiana. Así que más allá de la predicación, disfruto mucho el entrenamiento con pastores. Tal vez por ser hijo de pastor. Yo disfruto mucho con líderes, obreros, ancianos, pastores, no solo dentro de Guatemala, sino fuera. El Señor me ha abierto puertas. Trabajo en la consejería también. Consejería de familias, consejería personas. He trabajado en esa área. Ese es otro ministerio paralelo que tengo. La música no. Instrumentos no. A muchos si me sale, si toco el timbre y me sale desafinado. Hasta el timbre. Entonces, mis hermanos son músicos, mis 2 hermanos, curiosamente. Pero esa faceta no la he cultivado. Estoy escribiendo porque amo la academia, disfruto mucho el escribir. Así que estoy en ese proceso de sacar algún producto literario a corto plazo quizá. Qué bueno, excelente, hermano. Muy bien. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, hermano, aquí tienes otras
interrogantes, pero él las ha ido absorbiendo. Sí. Por ejemplo, su preparación teológica, ya nos ha lo dijo. comentado. Una última pregunta, hermano pastor. ¿Qué planes tiene dentro del ministerio que quisiera compartir? Bueno, hablo algo ahorita de escribir, ¿verdad? Pero algo aparte de eso que quisiera compartir con nosotros. Sí. Pues al llegar el año pasado al Seminario Bíblico Guatemalteco como rector, ya me habían sugerido esa posibilidad, pero yo me mantuve renuente, yo no quería. Veía que era como un trabajo administrativo. Y yo le estaba huyendo a lo administrativo. No obstante, cuando llegué al seminario, comencé a disfrutar lo que antes no. Y ahora estoy como pez en el agua, me siento ahí en el seminario. Mi vida es la academia. Creo que esa es la razón por la que el Señor me llamó. Disfruto mucho el pastorado. Estuve algunos años, cuando era estudiante, fui pastor de jóvenes de la iglesia Betel en Patsicía. Después de terminar mi periodo de estudios en el seminario, fui 15 años como pastor general de la iglesia evangélica Jeriel en la capital. Y el Señor preparó muchas cosas en mí ahí. Pero a pesar de que era pastor, yo anhelaba la academia. Yo fui maestro adjunto de CETECA un tiempo, fui maestro del bíblico. Yo quería enseñar, pero yo decía, Señor, una universidad, la Universidad Mariano Gálvez, me invitó para que fuera el capellán de la universidad. Eso fue antes de venir al seminario. Pero por las razones de que me tocaba estar fuera de casa y mi familia no ha visto eso en mí, entonces vi que esa no era la orientación. Cuando llegué al seminario, volví a vivir. Volver a la provincia es algo que disfruto mucho. Volver a la academia, ahora puedo enseñar. Y el área administrativa en el seminario ha sido altamente satisfactoria para mí. Sí, bueno. Siento que el Señor ha respaldado mi breve tiempo ahí. ¿Qué sigue ministerialmente? Yo anhelo continuar en la academia. Pero si la academia no se debe a la iglesia, no estamos trabajando bien. La academia bíblica, todas las instituciones de formación bíblica deben deberse a la iglesia. Amén. Así es. Las entidades paraeclesiásticas hoy van en una dirección y la iglesia va por otra, y a veces no hay puntos de encuentro. Y algo que he tratado de convencer a mi equipo, bueno, no convencerlos porque ya ellos tienen claridad en cuanto a esto, pero de trabajar con el equipo en el seminario es, como seminario nos debemos a la iglesia de Dios, así que la puerta del seminario está abierta para servir a la iglesia de Dios en diferentes flancos. Me gustaría continuar en la academia en lo sucesivo. Me gustaría mucho trabajar impartiendo conferencias a pastores, líderes y obreros más allá de Guatemala. Creo que el Señor ha estado expandiendo mi ministerio, que estaba circunscrito a una iglesia. Estuve 15 años. Ahora el Señor me expande a un seminario en donde ya la expansión a las iglesias se hace mayor. Ocasionalmente he ido a eventos de pastores y líderes en otros países. Sin embargo, quisiera ese ministerio de preparación pastoral para el futuro. Me gustaría viajar con mi esposa y junto con mi esposa desarrollar, cuidar el corazón del pastor y quizás hablarle a los pastores, a los líderes, a los obreros a partir de la Escritura, pero con un corazón pastoral. Y creo que por ahí se encamina mi llamado. Amén. Excelente. Muy bien, hermano. Muchas gracias por compartirnos los propósitos y los planes, ¿verdad? Como usted bien lo ha mencionado, pues Dios tiene el control y Él sabe de qué manera se va a mover en esto. Hemos compartido un tiempo muy agradable acá con nuestro hermano Uri, hermano pastor. Él nos está acompañando en las conferencias de este 25 aniversario. Por cierto, el día de hoy
tenemos una actividad ya a las 3 de la tarde, acá en el seno de Iglesia Alfa y Omega. Estará compartiendo con nosotros un tema muy interesante dirigido a las damas. Así que usted está cordialmente invitado. La entrada es completamente gratis hoy en Iglesia Centroamericana Alfa y Omega a partir de las 3 de la tarde. Y en el marco musical estará también nuestro hermano Oscar Medina. Creo que tenemos la última, ¿verdad, hermano? Y con esta nos despedimos. ¿Ya no? ¿Con esta? Ah, bueno, entonces ¿Ya no hay? vamos a un último mensajito que usted quiera dejarle a nuestros televidentes y radioescuchas. Sí. Como hijo de pastor, quisiera hablar a todas las personas que han estado sentadas en las bancas de una iglesia evangélica a que reevalúen su vida. El ser hijo de es una maldición para muchos, que se ha convertido en un escudo para vivir una vida disfrazada. La genuinidad, la legitimidad como hijo de Dios llega cuando yo como persona entiendo que debo tener mi propia identidad espiritual. Así que ya no descanso bajo la sombra de la espiritualidad de mi papá, de mi mamá, sino que debo tener mi propia identidad, mi propia relación con el Señor. Para todos esos que son hijos de creyentes, que quizás están escudándose una vida espiritual malograda, muy pobre, en sus padres, o quizás en otros, les invito a buscar una genuinidad, una autenticidad, buscando al Señor. Que cada uno de ustedes, ya sea adulto mayor, ya esté en su vida media, sea joven o niño, busque cada uno individualmente tener una cercanía con Jesús. Eso no solamente nos dará abundancia aquí, sino la vida eterna después. Bendiciones para todos, hermanos. Muchas gracias, hermano Uri, por sus últimas palabras. Hermano pastor, vamos a despedirnos con palabras de oración y terminamos. Que Dios les bendiga. Les deseamos un bendecido atardecer en esta ocasión. Muy bien, gracias hermano Uri, hermano Fernando, también por invitarme. Oremos. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, porque tú eres el Dios de todo el universo, el creador de todo. Y gracias te damos, Señor, por este momento en el cual hemos estado escuchando, Señor, buenas experiencias, buenos consejos de tu siervo, hermano Uri, a quien tú tienes de pie y lo estás usando y lo seguirás usando, Padre. Oro por él, por su familia, por el ministerio grande que él tiene allá en el seminario bíblico, pero también por estos planes y proyecciones que él tiene al futuro. Que tú permitas que sea una realidad. Oramos, Señor, por el ministerio de radio, Estéreo Emanuel. Bendice, Señor, este ministerio que tú has permitido que naciera en este lugar, Padre. En tus manos ponemos el resto de actividades. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén.